Gracias, señora presidenta. En realidad no voy a abundar en detalles propios del derecho constitucional, porque ya lo han hecho previamente, tanto algunos distinguidos visitantes que asistieron en la etapa de debate en comisión, como algunos de mis colegas que me han precedido en el uso de la palabra. Voy a utilizar, sí, el mismo criterio al que recurrí cuando voté la ley de vacunas, la que pedía el Poder Ejecutivo, en una instancia que recuerdo había más dudas que certezas sobre la eficacia de las distintas vacunas que se estaban experimentando en el mundo. Y en aquel momento voté y lo dije porque entendí que por la experiencia que tengo de haber sido 4 años ministro de Salud en mi provincia, entendí que debíamos darle todas las herramientas y los instrumentos legales al Poder Ejecutivo para encarar una negociación tan difícil como la que se venía. Y este criterio lo aplico hoy. Este proyecto me parece absolutamente innecesario y extemporáneo. Sé que hay más de uno aquí en este Senado que hemos sido ministros de Salud. Y sabemos que hay un organismo, recién lo citaba la senadora preopinante, que funciona en todos los gobiernos y en todas las temporadas del año, que es el Consejo Federal de Salud, integrado por todos los ministros de Salud de Nación y presidido por quien ocupa la cartera del orden nacional. Y allí se discuten las políticas de salud. Y esto ha funcionado y sigue funcionando con todo el ritmo necesario desde que empezó esta pandemia. Y yo leo verdaderamente algunas de las medidas que se intentan establecer en este proyecto y digo, pero venimos a esta altura a hablar de usar cubrebocas, de distanciamiento social, de estornudar en el pliegue del codo. ¿Y qué creen que estamos haciendo desde que empezó todo esto en cada una de las provincias, por amor de Dios? Si acá hemos tenido que afrontar con una enorme temor que significaba lo desconocido a esta pandemia que se venía y no sabíamos a dónde iba a llegar. Cuando llegábamos a 2.000 o 3.000 o 4.000 muertos parecía que estábamos en lo peor, ni nos imaginábamos que íbamos a pasar los 73.000 como estamos hoy y no sabemos a dónde vamos a llegar en tanto y en cuanto no tengamos las dosis necesarias de vacunas que necesitamos, que es el factor fundamental aparte de la conducta de todos y cada uno. Y entonces digo, ¿con qué necesidad? ¿Cuál es la pregunta que uno tiene que formularse? ¿Por qué el Poder Ejecutivo Nacional intenta arrogarse estas atribuciones que ya la están ejerciendo? Porque si hay además un área donde están perfectamente diferenciadas las áreas, las competencias y las responsabilidades de la nación y la provincia, es en salud. Como alguien dijo acá, los hospitales, la tarea asistencial, los CAPS, los SAPS, los planes de vacunación, de inmunizaciones, son competencia provincial. La tarea aquí, la carga, el servicio de salud está sobrecargado, no solamente los que trabajan como en mi provincia en el hospital de campaña, sino los que tienen que lidiar en algunos lugares fronterizos dificilísimos como Paso de los Libres, o los que estando en otros hospitales reciben una carga permanente de pacientes que habiendo superado la etapa del COVID les queda una enorme secuela y son derivados a hospitales generales para su tratamiento, una sobrecarga impresionante. ¿Eso a cargo de quién está? De las provincias y en algunas provincias de los municipios. Entonces, esa es la carga principal. ¿Quién tiene que asumir la función antipática en seguridad de tener que salir a decirle a la gente, señor, señora, no haga esto, suspender una fiesta, a veces tener que arrestar o aplicar una multa? Las provincias. Y lo vienen haciendo. Y lo vienen haciendo y no critico a nadie en esto porque cada uno sabe, discúlpenme el término, dónde le aprieta el zapato y qué es lo que tiene que hacer.
en su ámbito. ¿De quién es la responsabilidad de tener que asistir socialmente a todos aquellos sectores, fundamentalmente del área de servicios, que se han visto tremendamente dañados por el aislamiento y la cuarentena? Y no digo que sin, porque no quedaba otra alternativa, pero esa es la realidad. También las provincias. Y en ese contexto, ¿qué es lo que debe hacer la nación? Y en muchos casos lo está haciendo. Primero, la alerta y vigilancia epidemiológica. Como escuchábamos la semana pasada, y yo seguía atentamente cuando alertaban al país que se habían detectado, por medio de los controles nacionales, una cepa sudafricana y una cepa hindú. El apoyo, y es cierto, el apoyo ha existido. Podemos discutir si fue o no fue suficiente, no voy a entrar en ese tema, si fue más o menos equitativa. Hubo apoyo de nación, sí. Pero la tarea de todos los días y las medidas que se tienen que tomar es exclusivamente competencia de las provincias, porque tampoco cada distrito tiene una realidad similar. ¿Quién conoce mejor que el propio gobierno provincial qué municipio tal o cual? Si yo le preguntara hoy, con todo el respeto a las autoridades de nación, qué es lo que pasa en Caacatí, Corrientes, o en San Miguel, o en Pueblo Libertador, o en Bellavista o Montecasero, no me van a saber responder. Y lógico que así sea. Entonces, ¿por qué no respetan a quienes están haciendo su mejor y su mayor esfuerzo? Su mejor y su mayor esfuerzo. Y entonces me pregunto, ¿cuál es la intención en esto? La verdad que no sé. La verdad que no sé, pero tengo derecho a pensar de que por ahí, ¿no será que no estamos cumpliendo con la otra tarea fundamental que tiene la nación y que solamente hasta ahora lo pueden hacer los estados nacionales, que es la compra de vacunas? ¿Se han cumplido los anuncios que se hicieron de las dosis que vamos a disponer en diciembre, en enero, en febrero, en marzo? ¿Cuál es el porcentaje de población vacunada hoy con la segunda dosis, no solamente con la primera? Y entonces, en ese contexto, metemos esta medida, la verdad, me parece absolutamente innecesaria e inoportuna. Cuando estábamos debatiendo otros temas que por ahí el gobierno consideraba más urgentes, reforma judicial, el Ministerio Público, yo dije, posterguemos ese debate y aboquémonos al tema central que hoy le angustia a la gente, que es la pandemia. Y estábamos hablando de diciembre y principios de enero. Y estábamos con la cuarta parte de fallecidos que tenemos hoy. Como alguien dijo acá, esto que nos toca a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, y nosotros mismos que a veces no sabemos cómo zafamos de todo esto. Entonces, si ahora se entiende que este es el problema central y más angustiante de la sociedad, afrontémoslo como tiene que ser, apoyando a quienes tienen a su cargo la enorme responsabilidad y la han tenido desde el principio, que son los gobiernos provinciales, y no pretendiendo darle al gobierno nacional atribuciones que no posee. Y voy a contestar algo que no quería hacerlo, pero he escuchado a veces improperios contra la oposición de querer politizar este tema. Miren, hemos acompañado todo. Si hay algo que tratamos de hacer es asumir una postura absolutamente solidaria y responsable en este tema. Lo último que haría, qué poco constructivo sería de nuestra parte que, teniendo tantos seres queridos que se han ido o se han contagiado, usáramos eso para hacer política. Qué mal hablaría eso de nosotros si ese es el concepto que nos tienen. Qué lástima, no pudimos transmitir otra cosa, evidentemente. Y creo, y tomo como ejemplo, porque acá fue maltratado y lo voy a decir, cuando el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires salió en una conferencia de prensa cuando el gobierno nacional había decidido quitarle fondos de coparticipación
y anunció que iba a ir a un reclamo ante la Corte. Le preguntaron, ¿y qué va a seguir haciendo con el tema de la pandemia? Y dijo, seguimos trabajando juntos porque eso es una cuestión aparte. Esa es la urgencia. Esa es la actitud que han asumido. Y yo hablo por los gobiernos opositores, Tiempo, senador. que hemos asumido permanentemente. Entonces, señora presidenta, tenía la esperanza, y se lo expresé a las autoridades de mi bloque, de que hoy no tratáramos este tema, porque todo el país está demostrando, y todo el arco político está demostrando, de que esta es nuestra principal preocupación. Y pensé que no debíamos dar un debate ante la sociedad, porque todo lo que estamos hablando sale por Internet. No debíamos estar discutiendo este tema, porque es innecesario, porque es extemporáneo, porque es injusto. Tenía esa esperanza, pero bueno, el debate se tuvo que dar y entonces tenemos que decir lo que pensamos y lo que sentimos. Espero sinceramente que en los próximos días cada uno siga asumiendo la responsabilidad que le corresponde y contemos por fin con ese 1.000.000 de dosis, que cifra que se han dado desde el propio gobierno, de los propios sectores que están en el tema y que están muy por encima de lo que hoy disponemos o de las expectativas próximas que tenemos. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Tiene